Pero Elí era muy viejo, ya que ya él estaba ya para retirarse, pero todavía era sacerdote, y era mientras Dios no lo quitara, él seguía haciendo. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué le parece? Hacían vigilia, ¿verdad? Porque era un pueblo que hacían vigilia para alabar a Jehová. Pero sin embargo, ¿en qué andaban los hijos de Elí? Durmiendo con las mujeres que velaban en la puerta de reunión. Y les dijo, él los llamó, ¿verdad? Por lo que oía: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo. Era un clamor, ¿verdad? Vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y esto es donde uno, hermano, se da cuenta y uno abre los ojos. Miren, en una iglesia, en una congregación, si el líder, cuando le hablamos del líder, comparémoslo con el pastor. Si el pastor es un adúltero, ¿usted sabe qué sucede en la congregación? Empieza la congregación, los hermanos y las hermanas, en vez de recibir la unción y la bendición de Dios, reciben la unción del pecado y empiezan a caer en pecado uno tras otro. Al extremo que a mí me tocó que ministraba en una iglesia donde había caído el pastor en pecado, los diáconos, las diaconisas y un montón de hermanos de la congregación. Escuche, Dios sabe que no miento. ¿Y por qué vinieron a mí? Dios sabe por qué los mandaron, ¿verdad? Y tuve que orar por liberación por ellos. Y el pastor reconoció su error. Dice, yo empecé con esto. Fui el primero. Y luego cayó el presidente de diáconos. Pero como el presidente de diáconos sabía que el pastor estaba en lo mismo, todos se quedaban calladitos. Hasta que el Señor los descubrió. Y les dijo, esta iglesia va a desaparecer porque ustedes son un montón de pecadores. Y dice uno, por eso uno tiene que abrir bien los ojos y decidir espiritualmente donde usted está, qué está pasando. Porque con Dios no jugamos, hermano. Y esto fue lo que sucedió ahí. Dice, si pecar el hombre, hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y de ahí es donde viene a hacer pecar, porque todos se metían, era así como uno dice, la unción estaba fresquita para todos. Y recuerdan, hace poco tiempo estuvo aquí en Costa Rica aquel hombre Zacarías. Zacarías decía que él era apóstol y les daba permiso para que cada varón tuviera 2 esposas y que escogieran las hermanitas. ¿Y por qué se daba eso? Porque esa maldición del pecado estaba ahí. Y dice en el verso 25, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. O sea, si el hombre peca y se lo van a llamar los jueces, dice, ¿qué están haciendo? Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? O sea, ¿quién? ¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a rogar por nosotros? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. O sea, les importó poco que el padre les hablara, el líder, el sacerdote, y ellos siguieron en la fiesta. Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios es un Dios de amor, pero cuando a Dios le fallaba, Él dice que el que toma por hijo, ¿qué le hace? Lo disciplina. Y todos sabemos que se lo disciplina. Y hay muchos que agarran ahí luego de su cosecha. ¿Por qué? Porque no andan bajo el temor de Dios. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres.
Vea que ahí ya las cosas iban cambiando, ¿verdad? Ya Samuel iba creciendo, igual como uno cuando se acerca al Señor y lo busca. Uno no crece de la noche a la mañana. No, conforme nos metemos, conforme buscamos, Dios nos va dando. Y llega un día que entendemos cómo son las cosas. Así que los hijos de Eli pecaron en gran manera ante el pueblo. Pero ya vimos lo que dijo, que si alguno pecare contra Jehová, ¿quién lo va a defender? Elí les habló livianamente a sus hijos, y ahora ellos iban a quedar ahí, seguían haciendo lo mismo, pero ya no estaba la autoridad de Dios. Elí no aplicó la disciplina que ellos merecían. Él tenía que haberlos sacado de una vez del ministerio, decir, no, ustedes, y Dios le hubiera dado otros. No habla si había más hijos, pero por lo menos estos dos habían hecho pecar a todo el pueblo, y lo hacían ahí a vista y paciencia, y todo el mundo hablaba de eso. Y Elí, desde que lo llamó, y no les dijo, ustedes entran en disciplina, pero es una iglesia donde un líder cae en pecado, si no le pone disciplina, es un problema que quedó ahí. Ya hemos oído a veces que se dice un pastor cayó y se retira un año para ver si se reconcilia de nuevo con Dios y puede volver al ministerio. Todos conocemos la historia, porque allá por los años que los 70, los 80, Jimmy Swaggart, ¿no? Era un hombre de Dios y temía a Dios cuando anduvo bien, pero cuando él cayó, cuando él se alejó de Dios, ¿qué pasó? Ya no era el mismo Jimmy que conocíamos. Y cuando se descubrió el pecado, él se retiró y luego volvió. Actualmente predica, pero él no es el mismo. La unción, lo que él tenía, lo perdió. ¿Por qué? Porque si a Dios le fallamos, Él corta en ese momento la bendición que Él tiene para nosotros. Y ahí, amados hermanos, que debemos cuidarnos siempre delante del Señor. Amén. Y si uno sabe que no anda bien, mire, el hombre sabio, esto aplica para las dos cosas. El hombre sabio ve venir el mal y dice, se aparta o huye, ¿verdad? José vio venir ahí la esposa de Potifar y salió corriendo, ¿no? Cuando la mujer se quedó con los pantalones en la mano, dice, le dejo los pantalones, pero mi honor se va conmigo, ¿no? Y a veces es la parte que cuesta, ¿verdad? Muchos se meten en el ruedo, ustedes lo ven por las finanzas, porque ponen la mirada en la plata. Y después tienen dinero, pero ya Dios no está conmigo. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? La palabra de Jehová dice que escaseaban aquellos días y no había visión con frecuencia. Lo que hemos leído ya, cuando dice no haya visión, es que Dios se aparta. Podríamos traerlo en estos tiempos. Nosotros en Siloé tenemos la bendición del Señor. ¿Y qué vemos? Cada culto vemos la mano del Señor moviéndose, vemos de milagros, amén, vemos de liberaciones, vemos de gozo, de la alegría que hay en el pueblo. Pero si la mano del Señor se apartara, ¿sabe qué pasa? No volvemos a ver nada. Y eso pasaba en Israel. Cuando el líder estaba bien con Dios, estaba la gloria de Dios. Pero cuando se metían en pecado, pasaban años. Y ahí no pasaba nada. La gente dejaba de ir, dejaba de alabar y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque, como dicen muchos, no siento nada. Así sentían, no, nada. Y entonces se apartaban. Dios se había apartado de su pueblo.
Y la situación para Israel era crítica, así como hoy en día. Hay iglesias, pero uno escucha, uno oye de siervos que dicen que están preocupados, porque hay iglesias donde se predica la palabra de Dios y los líderes no oran por la gente, no oran por los enfermos. Traen una palabra liviana, la comparten, le dicen muy bien, que Dios les bendiga, póngase de pie y se van. Y gente que sale y dice, tengo necesidad que alguien ore por mí, que necesito que alguien me aconseje, no me dan consejerías, etcétera, etcétera. Así está pasando en estos tiempos. La palabra del Señor está escaseando en algunos lugares. Cuando tienen la Biblia y hablan de la Biblia, no pasa nada. Usted lo ve con los hermanos católicos. Uno dice, Señor, qué tremendo, porque es un pueblo que está como ciego. Lo tienen ocupado. Hacen actividades, usted lo ve. Ayer en mi barrio, este fin de semana, había solo bombetas, porque están en una celebración amarilla, y entonces están en caballitos, bombetas, todo eso, venta de cerveza, etcétera, etcétera. Y ahí está el pueblo se alegra. No era como lo que hacía Israel cuando lo sacaron de Egipto, ¿recuerdan? En el desierto. Ellos hacían las fiestas, ¿y qué? Y ellos no ven nada. Todo eso usted lo ve, que se los ve en las calles, uno los ve pintando las calles, que caminan, que hacen desfiles, pero no ven nada. Y la gente, el diablo les termina de engañar cuando dice, vamos a Cartago. Y usted los ve el 2 de agosto, van en romería para allá, a ver qué. Dicen, a ver si la Virgen les hace un milagro. Y siguen engañados y en medio de las tinieblas y no ven nada. ¿Por qué? Porque Dios se apartó. Aquí mismo, en 1 Samuel capítulo 3, verso 19, vea lo que era el hombre de Dios que él había llamado y que Jehová ya había preparado. 1 Samuel capítulo 3, verso 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué lindo, ¿verdad? Saber que si uno cree en la palabra, dice, Dios, voy a obedecer la palabra. Voy a estar contigo, Señor, siempre. Yo puse como título a esta palabra de hoy, hay que cumplir con el encargo de Dios. Hay que cumplir con el encargo de Dios. Esto fue lo que vino a hacer Samuel. Creció, era un niño y ahí estaba. Y llegó un día cuando Dios se reveló y lo llamó. Vean que lo llevaron de 1 año. No sabemos qué edad tenía, la Biblia no lo dice, pero dice que Samuel creció. Y cuando creció, él tomó esa palabra que había oído, me imagino que él leía la Biblia, los testamentos estaban ahí, pero él no cumplía la palabra. Los hijos le ayudaban en el sacerdocio, pero llegó el momento que Dios dijo, hasta aquí, se terminó eso. Y nos deja la gran lección para que uno se cuide, aquellos que dicen, Señor, estoy para servir. Elí no estorbó o reprendió a sus hijos, y Jehová trajo juicio. Y el juicio vino, ya lo leímos, lo que decía en los versos del 11 al 13. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estaban en el templo, pero no tenían conocimiento de Dios. Ese es el problema a veces con gente en la iglesia. Hay gente que sigue en el pecado,
Hay gente que a veces está en una iglesia cristiana y sigue yendo donde la bruja o el brujo, porque tiene una cadena que lo amarró quizás desde muy niño, porque sus padres, sus abuelos iban donde los brujos. Entonces nunca pueden entender lo que es el conocimiento de Jehová. Siguen atados. Y el diablo feliz porque los tiene engañados. Y ahí muchas veces se meten y están y el demonio los empieza a usar para traer pecado, para contaminar la congregación. Primero Samuel, ahí mismo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Usted verá, el impío hace todo y cree que es bueno. ¿Cuántas veces nosotros, en otro tiempo,